Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Controles policiales este fin de semana de carnaval. Departamento de Salubridad tiene un mensaje de concientización para disfrutar como se debe este fin de semana de carnaval. Sigue la emergencia climática en Colombia. Así fue la parada de luces en San Nicolás. King Lord Lally de visita en Telearuba. A esta hora y como todos los días, me place saludar a todos nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran bien sintonizados, esperando que tengan un excelente viernes, pero que se alisten para tener el mejor fin de semana de cierre de carnaval, pero también celebración de San Valentín. Empezamos como siempre con noticias locales y como ustedes saben, el cuerpo policial ha desplegado un excelente trabajo durante toda esta época de carnaval y este fin de semana no va a ser la excepción, aún más en el cierre del carnaval. Ayer, en la parada de luces de San Nicolás tuvieron solamente 2 detenidos y se espera que el comportamiento tanto de los asistentes, pero también de quienes van a estar después de la parada manejando sus autos, sea el mejor porque estarán controlando. El jueves, en horas de la noche, la policía y SMAC dieron inicio a la parada de luces en San Nicolás. Aproximadamente 7 grupos con 9 bandas musicales deleitaron a miles de participantes. A la 1 de la mañana, la cabeza del desfile llegó a Joe Lavey's Sport Park y a las 2:30 de la mañana la parada culminó. Se registraron únicamente 2 casos de detención, uno de ellos por embriaguez y el otro por arremeter en contra de la policía. El año pasado se registraron 8 detenciones, lo que quiere decir que este año fue mejor el comportamiento. Es importante que toda la comunidad que va a disfrutar de este fin de semana, el último fin de semana del carnaval, tendremos la parada grande en San Nicolás el sábado y la parada grande el domingo en Oranjestad. Sepan que el cuerpo policial estará controlando antes, durante y después de la parada. No solamente van a tener controles para lo que trata el comportamiento de los asistentes, pero también asegurando que todas las personas gocen como tiene que ser. Al final de la parada, muy seguramente van a estar en controles específicos en distintas áreas, verificando que los conductores no estén bajo los efectos del alcohol y que tengan sus documentos en orden. Recuerden que BAR, que es Boamigo Responsable, podrá llevarlos a su casa sanos y salvos si usted ingiere alcohol. Asimismo, el Departamento de Salubridad Pública tiene importante información para lo que trata cuidarnos la piel durante este fin de semana de celebración del carnaval y nuestros oídos. A continuación, la información. El Departamento de Salubridad Pública hace un llamado a todos los carnavalistas, músicos y al público en general para que sean más conscientes y cuiden su oído contra el ruido fuerte que pueden tener efectos para el resto de la vida. En el marco ya de la finalización del carnaval, importante que utilicen los earplugs o los tapones para oídos. No bailen muy cerca a los altavoces, verifiquen regularmente que los earplugs estén bien puestos, no corten los tapones en 2 partes ya que podrían quedar atascados. Recuerde que existen instancias como Cuota Club, cuyos miembros están cada año en las diferentes rutas de los desfiles vendiendo estos earplugs para los oídos a todas las personas. Pero también importante, no juguemos con el sol. Este fin de semana las paradas son durante el día y muy seguramente el sol va a estar bien fuerte. Apliquen y reapliquen cada 2 horas bloqueador. Puede ser uno SPF. Lo más importante es que sea más de 30. Busquen sombra, protéjanse con una gorra o un sombrero. Utilicen ropa que proteja la piel, preferiblemente de colores claros. Utilicen gafas también para proteger de los rayos ultravioleta. Es un mensaje del Departamento de Salud. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, específicamente en el área más afectada. Tenemos una emergencia climática en estos momentos por culpa del mal clima que ha afectado varios departamentos en la región y que esto ha generado que muchas familias tengan que desplazarse de sus hogares porque literalmente se encuentran hasta el cuello.
El gobierno justifica la nueva emergencia económica en la ola invernal que afecta gravemente a buena parte del país. Se decretó por 30 días y busca recursos para atender a los afectados de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Entre los daños causados incluye 65 emergencias, 53 inundaciones, 5 movimientos en masa, 3 crecientes súbitas, 2 vendavales, una erosión costera y 200.000 viviendas afectadas. Además, el gobierno advierte que si no se atiende a la emergencia, incluso podría haber grave afectación a la generación de energía. Así, el gobierno busca recaudar 8 billones de pesos, sin embargo, la cifra ya genera debate. Esta realidad nos plantea una gran pregunta como sociedad. ¿Vamos a hacer un país en el cual, en lugar de hacer presupuestos teniendo en cuenta eventos climáticos, nos vamos a acostumbrar a que ante cada eventualidad hagamos una emergencia económica y pasemos una reforma tributaria? Esta es la cuarta emergencia económica decretada durante el gobierno actual. 2 de ellas han sufrido serios reparos en la Corte Constitucional. Varios expertos aseguran que el gobierno se acostumbró a decretar dichas emergencias en vez de hacer una tarea responsable del manejo de los recursos públicos. Y si a eso se le suman las 3 reformas tributarias que se han intentado pasar a lo largo de este periodo, nos encontramos con un afán muy importante de parte de la administración para conseguir más y más dinero, más y más recursos en diferentes momentos del tiempo. De momento, el gobierno solo ha expedido el decreto principal que justifica la emergencia económica. Se espera que en las próximas horas y días sean expedidos los decretos con los impuestos que generan los recursos requeridos. Por ahora, solo se ha anunciado un impuesto al patrimonio para personas jurídicas con patrimonio superior a 10.000 millones de pesos. Y nos quedamos allí en Colombia, pues en las últimas horas fue abatido alias Whisky, quien seguramente haría parte de la línea de las disidencias de las FARC. Era uno de los cabecillas que eran más sangrientos en esa organización. Marco Elías Liponce alias Whisky, con 42 años, era el tercer cabecilla de las disidencias en el norte del Cauca. Fuentes militares dicen que un tirador de alta precisión del ejército le dio de baja. Alias Whisky fue quien ordenó el ataque a la estación de policía de Jambaló en el Cauca, que dejó 7 uniformados heridos el año pasado. Hola a la población civil, estoy cerca de la estación de policía para que me retiren. Y mientras los policías atrincherados se resguardaban de los explosivos lanzados desde drones, se conoció el grito de auxilio de uno de ellos. Ya lo tienen casi copado, a nosotros también. Por Dios, hay heridos. ¿Qué esperan? ¿Que nos maten o qué? Manden apoyo. Según información de inteligencia, alias Whisky estaría vinculado a ataques con carros bomba, torturas, homicidios, azonadas y el reclutamiento de menores de edad. Y nos vamos ahora a Venezuela porque hay una nueva jornada de protestas en esta oportunidad. Estudiantes quienes no están de acuerdo de la presencia de los Estados Unidos en el Palacio de Miraflores, porque quiere decir como si nada hubiese pasado el 3 de enero pasado. Se está repitiendo en distintos estados del país y en distintas casas de estudio de Venezuela, debido a que ellos piden que todos los centros de reclusión sean abiertos y puedan salir en libertad todos los presos políticos. Recuerden que el día de hoy la Asamblea Nacional debate la ley de amnistía. En segunda discusión podría quedar firmemente aprobada y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, ha dicho que esta ley deberían estar excluidos para obtener una amnistía todos los que estén incursos en distintos casos como la Operación Gedeón, la Operación Al Fuerte Paramacay, y que estos no deberían gozar de un beneficio de libertad de amnistía. Esto es lo que ha dicho el ministro de Interior y Justicia. Recuerden que también hoy está recorriendo los campos petroleros el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, y está justamente con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, haciendo un recorrido para todo lo que va a ser la cooperación energética. ¿Qué dicen los estudiantes? Dicen que ¿cómo es posible que Estados Unidos esté en Venezuela luego de lo ocurrido el 3 de enero? ¿Y cómo se justifica que un gobierno que ha luchado contra el imperialismo ahora esté sentado en una mesa de negociación para obtener recursos económicos provenientes de la venta de petróleo? Y nos vamos ahora a Chile con una denuncia que hizo una pareja, la cual indica que una persona que trabajaba en una bomba de gasolina
tuvo un ataque en contra de ellas por simplemente ser pareja del mismo sexo. Ellos no solamente alertan a las personas sobre esa bomba de gasolina, pero también quieren enviar un mensaje a la comunidad. Fue el enfrentamiento de una transeúnte con este bombero de Copec. Molesta lo confrontaba luego de que increpara a una pareja homosexual que se había besado. El hecho habría ocurrido cuando las dos mujeres fueron a comprar cigarrillos en esta bencinera de Providencia. Tras ello se quedaron esperando un auto de aplicación. Fue ahí cuando este hombre comenzó a gritarles. Escuchaba como silbidos, así como, oye, hey, a lo lejos. Y después, claro, empezó este tipo a decirnos que no hiciéramos eso, que habían niños, habían guaguas. Y igual le respondí, le dije así como, bueno, ahí, ¿cuál es el problema? Si bien la agresión duró un par de minutos, sintieron que fue una eternidad. Sí, obviamente fue un momento incómodo, como te digo, gratuito. No deberíamos de partida hacer una denuncia por nuestros derechos que deberían obviamente ser respetados. Así relata lo sucedido quien decidió enfrentar al hombre. Me dijo que sí, que él les estaba gritando, pero porque ellas estaban haciendo algo inmoral, que era asqueroso y que, no sé si usó la palabra asqueroso, pero a eso se refería, y que podía haber niños mirando. No hay nada de malo andarse dando un beso con alguien en la calle, ya seas hombres o mujeres. Las parejas no tienen por qué andar preocupadas de que las personas les vayan a decir algo, sobre todo homofóbico. Estamos en el 2026, no sé, me parece absurdo que alguien moleste a una pareja del sexo que sea. El hecho no solo fue denunciado por la pareja, sino también por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil, que denunció el acto en sus redes sociales. Hay que entender que estamos hablando de derechos humanos y que estamos hablando de que las personas son libres de expresarse. Ustedes recuerdan, hace algunos días anunciamos una noticia de Bolivia en donde un sacerdote de origen peruano había sido acusado de abusar de un menor de edad. Pues hoy hay una segunda víctima que también denuncia la misma situación. Hace algunos años tuvo que escapar al Perú, cansada de los maltratos y promesas que le hacía su primo, el pastor Marco Núñez del Arco. Se trata de la segunda víctima que a través de este video pide justicia. Sé que en este momento se está llevando a cabo la declaración de mi caso. Le pido a la fiscal que se deje guiar por Dios, que actúe con sabiduría y temor de Dios. Esta joven cuando era menor vivió una situación similar a la que vivió la primer víctima. El pastor a quien le depositaron su confianza durante años las engañó. Dios es mi testigo, Él es mi abogado y Él es mi juez. Este caso está presentado ante Él y Él actuará de la manera que ya lo ha previsto, que ya lo ha dispuesto, que ya lo ha determinado. Por esta denuncia es que la tarde de este miércoles aprendieron al pastor Marco Núñez del Arco. La primera denuncia está con rechazo. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Combinación del sueño y ejercicio es favorable para la salud. Sponsor oficial di Carnaval de Aruba. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Aruba Airport, comporta pa' mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, Suriname. Fácil
principal del Caribe. Ho vacanze da cominciare. Aruba Airport, quello che dia marcia tanti. Aruba Airport. Aruba Airport, bo gateway pa felicidad. Continuamos con más información a través de Primera Plana. No es un secreto que la combinación entre dormir bien y hacer ejercicio ayudan muchísimo para nuestra salud. Sin embargo, una va ligada a la otra si una persona tiene las suficientes horas. Pero no solamente eso, sino que también son buenas horas de sueño. Esto contribuye a su parte mental, emocional y física. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Es un problema en aumento. Alrededor del 77% de los estudiantes de secundaria reportaron que no dormían lo suficiente, según una encuesta de los CDC. Si bien el sueño es un pilar importante de la salud y el bienestar, un nuevo estudio encontró que también está estrechamente relacionado con otra actividad fundamental, el ejercicio. Existe un temor común de que si los adolescentes duermen más, tendrán menos tiempo para estar activos y nuestros resultados realmente sugieren lo contrario. Kayla Johnson, de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Minnesota, es la autora principal de la investigación que descubrió que el sueño es la base de la actividad física. Si un adolescente puede dormir lo suficiente, probablemente podrá moverse más. Los niños que duermen más son también los que pasan menos tiempo sentados en el sofá. Se recomienda que los adolescentes de entre 13 y 18 años duerman entre 8 y 10 horas diarias. Para ayudarlos a descansar lo suficiente, Johnson afirma que debemos dejar de luchar contra el reloj biológico de ellos. Muchos padres y adolescentes no se dan cuenta de que hay un cambio biológico durante los primeros años de la adolescencia, que retrasa las señales internas que los cansan, y esto hace que acostarse antes de las 10 o 11 de la noche sea extremadamente difícil para ellos. Johnson dice que los adolescentes que se ajustan a su reloj biológico y se duermen un poco más tarde también son los que se mueven más a lo largo del día. Afirma que es necesario hacer cambios en la escuela y el hogar para fomentar suficiente sueño. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos una tendencia que se ha hecho viral en TikTok y se conoce como la pelea de piernas. Vean de lo que trata. Recientemente, un nuevo desafío se convirtió en viral en donde muchas personas comparten sus videos. Se llama lucha de piernas o leg wrestling. También este reto tiene como objetivo principal poner a prueba la resistencia y la fuerza en las piernas de los participantes. La técnica es muy fácil. Dos personas se recuestan en el suelo, una al lado de la otra, pero en direcciones opuestas. Luego deben contar hasta 3 y ambos jugadores levantan la pierna que corresponde al lado de su contrincante y las entrelazan haciendo como un gancho. El ganador es aquel que logre aplicar la fuerza mayor para poder girar a su rival. Este reto ha logrado gran repercusión y varios usuarios se han sumado a la tendencia, por lo cual no importa la edad, el género, el lugar, el sexo, quien lo practique. Cientos de videos publicados en la plataforma se han viralizado. Y si de historias que se viralizan en las redes trata, vean a este joven en Argentina que iba por una ruta donde los vehículos pasan a una alta velocidad y allí logró rescatar a un pato, el cual se encontraba en plena vía.
En TikTok, un usuario, Martín Rolandría, se ha convertido en viral a pesar de recibir también críticas. Martín se encontraba realizando su recorrido en bicicleta. En medio de una ruta se encontró con un pato en peligro. A pesar de que el joven se acerca para salvarlo, los usuarios opinaron sobre el rescate y generó debate porque también fue muy peligroso para él. En el clip se observa cómo Martín nota la presencia del animal mientras iba en la bicicleta. A pesar de que trata de llamarlo, no tiene éxito. La situación se vuelve más preocupante debido a la velocidad en la que pasaban los vehículos, a centímetros del ave. Esto podría haber culminado en una tragedia. Peor, incluso, en una ocasión un vehículo pasó tan cerca que hizo caer al animal. Entre insultos, Martín dejó su celular a un lado y finalmente cruza la ruta para poner al pato a salvo. Al rescatarlo, se mostró nervioso. Luego de que realizara su primera revisión, el ciclista notó que, aunque no tenía heridas abiertas, el pato presentaba dificultades para moverse. Allí, el video tuvo más de 4 millones de visualizaciones en su TikTok. Sin embargo, no todos los usuarios celebraron el accionar del joven. Muchos de los seguidores criticaron la lentitud del joven y la cantidad de malas palabras. Sin embargo, también, como se ven en las imágenes, él también puso en riesgo su vida. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba junto con la TAM, que nos conectan hacia Bogotá. Colombia es un destino vibrante que ha tenido una gran acogida por sus hermosos paisajes, diversidad gastronómica y cultural, y también gracias a la aerolínea Avianca podemos viajar de forma directa a ciudades encantadoras como Bogotá o Medellín. Haz sus reservaciones hoy mismo a través de www.avianca.com y conoce las frecuencias que tienen. O también, para más información de nuestro aeropuerto, podrán ingresar a www.airportaruba.com. Esta es una historia que se ha viralizado. Desde España llega un hombre que tiene un cerdo y que lo tiene ya listo para empezar a venderlo, a vender su carne, chicharrón, panceta y demás. Sin embargo, en redes sociales muchas personas no están de acuerdo con su decisión. Iván es un creador de contenido de España que en su cuenta de TikTok tiene cerca de 51,000 seguidores y busca enseñar cómo es en realidad el campo versus la vida rural. En su último video, que logró tener casi 3 millones de visualizaciones, generó un gran debate, y es que allí el hombre presenta a Paco, un cerdo al que describe como un rey libre. Allí relata que se encuentra en una fecha particular y muestra cómo le lleva doble ración de comida favorita porque ha comenzado su cuenta atrás, es decir, ha llegado el momento de sacrificarlo. Libremente, el creador de contenido cuenta que obvio le da pena, pero hay que ser sinceros, a todos les gusta el buen jamón, el chorizo, la panceta o el chicharrón, asegurando que la razón de la muerte de Paco será la producción de alimentos. El dueño aclaró que a pesar de que su destino va a ser ese, el animal ha vivido como un rey. A diferencia de otros casos en la industria, este cerdo ha crecido fuerte, ha comido todo lo que ha querido, ha recorrido el campo y, según asegura, ha visto la luz del sol todos los días, y esto marca una diferencia con los cerdos que terminan en las góndolas del supermercado. Paco ha tenido 364 días increíbles y solo va a tener un día malo, comentó Iván en sus redes sociales, indicando que el proceso será rápido y que el animal sufrirá lo menos posible. Pero sin embargo, los comentarios en el video han generado una gran división. Por una parte, hay personas que dicen que por qué sacrificar al animal, pero también hay otros que dicen que esto es la ganadería y que hay que apoyarla. Vean el espectáculo que fue el día de ayer, la parada de luces en San Nicolás, en donde las agrupaciones, las bandas y los participantes, con su brillo, su magia y su luz, lograron allí emocionar a los asistentes. Ayer jueves, una vez más, las calles de San Nicolás se llenaron de música, alegría y color con la conocida Parada de Luz. Lo que comenzó como un evento pequeño, con los años ha transcurrido y se ha vuelto mucho más grande. Ayer, del 2026, participaron 8 grupos que cruzaron el puente, como decimos, Paribas de Brog, para poder animar toda esta área. A las 8 en punto, el cuerpo policial dio inicio al desfile. Como ya es costumbre, la Oficina de Turismo de Aruba, junto con Go Cultura Foundation, estuvieron
aparecieron en el tráiler acompañados por Massive Brass Band, manteniendo la música en vivo. El primer grupo, T.O.B. Carnival Group, con muchos participantes acompañados por Groove Master y también Infusion. Vimos cómo hubo vaqueros y vaqueras bailando al ritmo de Reading the Donkey. También estuvo presente el Soca Monarch King Lord Lally, quien puso a bailar y a cantar a todos con su ritmo y con su hit de Lizard Kaki. Después tuvimos la participación de Dushi Carnival Group, Champagne Carnival Group con su toque de circo, Royal Carnival Group con su tema de los Picapiedra, tuvimos a Jepa con su temática de ángeles, Empire Carnival Group con 2 bandas y también finalmente Colors Carnival Group, que también estuvo allí la innovación de un DJ. Así llegó la parada final de lo que fue Las Luces en San Nicolás, un desfile de más de 2 horas lleno de fantasía, ritmo y mucho entusiasmo. Felicidades San Nicolás y a los carnavalistas una vez más por su brillo. Y los dejo en nuestra emisión de hoy con un mensaje muy especial y precisamente para este cierre del carnaval. Hoy a los estudios de Telearuba nos visitó The King Lord Lally. Hola, soy Lord Lally. Mi nombre es Zoilo y quiero saludar a toda la gente latina en Latinoamérica para llenarme de frente de la cámara. Saludos a todos. All night the cocking the dawn morning break. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que a través de redes nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba y no se les olvide sintonizar Telearuba este fin de semana, pues tendremos las transmisiones de las grandes paradas en San Nicolás y en Orangestad del Carnaval número 72. Ustedes van a poder ver todos los pormenores, los detalles y la información de estas tremendas paradas. Continúen con la buena programación. Nos vemos el próximo martes en una nueva emisión.